Álvaro, hola, ¿qué tal? Don Luis, muy buenas. Muy buenas, muy buenas. Ya, ahora sí estamos, ¿no es cierto?, como para poder comenzar. Muy buenas tardes a todos, ¿no es cierto? Bienvenidos ahí a quienes nos saludé en forma, ahí don Cristian, hola, muy buenas. Ya, vamos a entonces dar inicio a este cuento. Bueno, estamos, ¿no es cierto?, en nuestra semana número 9, ya a mitad de lo que es semestre. Ahí, derechito, ¿no es cierto? El pulso, como ustedes pueden ver, tengo malito el brazo, parece. Y estamos, ¿no es cierto?, haciendo nuestro trabajo con respecto a lo que es la obra que se realiza, ¿no es cierto?, de un proyecto de pavimentación en la calle Copérnico, ¿ya? La semana pasada no tuvimos clase, dado que por descanso desde el 1 de mayo se nos dio el día lunes también, ¿ya? Así que estamos ahí con descanso. El, Dentro de las cosas que estamos viendo en este proyecto, eh, principalmente para poder, ¿no es cierto?, realizar este tema de lo que es la administración y lo que es la logística, partimos realizando, ¿no es cierto?, viendo los recursos que íbamos a ocupar o los montos individuales de cada recurso. ¿Ya? Entonces, para eso ustedes entregaron los valores, entregaron, ¿no es cierto?, los valores, los costos que se necesitaban, ¿no es cierto?, para lo que era materiales, mano de obra, máquinas y herramientas. Esa fue, ¿no es cierto?, nuestra primera labor. Ya, luego, ¿no es cierto?, seguimos avanzando y empezamos, ¿no es cierto?, a tener que generar, en este caso, lo que es la carta GAN de nuestro proyecto. Bueno, primero, ¿no es cierto?, antes de eso, ¿qué es lo que nosotros teníamos que, como sabemos que esto es un proyecto que se ganaron, lo estudió otra persona, ese, ¿no es cierto?, fue lo que nosotros hemos hablado, nosotros vamos a ejecutar la obra, pero no tuvimos intervención en, ¿no es cierto?, lo que es la propuesta en la licitación, ¿ya? Entonces, aquí nosotros tenemos la responsabilidad de poder realizar un nuevo estudio. ¿Para qué? Para poder ver si podemos cumplir con lo que fue prometido. Ya, ese, ¿no es cierto?, es una parte trascendental. O sea, dado que la obra, ¿no es cierto?, está dada por un contrato a suma alzada, la empresa, ¿no es cierto?, cuando se ganó la licitación, generó un costo, ¿no es cierto?, ya fijo en cuanto, ¿no es cierto?, a una oferta, y también generó un plazo, ¿ya? Eso, ¿no es cierto?, es lo que nosotros tenemos fijo, ¿no? Eso no hay cambio que dar. Pero está en nuestra labor, ¿no es cierto?, ¿cuál? El tratar de poder estudiar ahora de verdad, digamos, o sea, no tanto como de verdad, pero sí bajo otros parámetros, dado que cuando se hizo, ¿no es cierto?, se presentó, por ejemplo, la carta GAN de lo que se esperaba realizar, esa carta GAN primero se entregó en formato de días corridos, ¿ya? Entonces nosotros dijimos, ya, ¿qué pasaba con esos días corridos? Que ahora tenemos que analizarla, y esa fue, ¿no es cierto?, una de las peticiones que se dio, en donde nosotros teníamos que empezar ahora a generar esta obra, pero con los días verdaderos, o sea, descontando los domingos y descontando los festivos, ¿ya? Y para eso dijimos, y ahí, ¿no es cierto?, a lo mejor ahí de repente ahí por eso pueden existir algunas modificaciones en lo que algunos ya mandaron. Nosotros dimos un plazo de lo que era la obra, y que lo dimos desde el 2 de agosto del 2021, del 2 de agosto del 2021, que se supone que se iba a ejecutar la obra, ¿ya? Entonces, desde el 2 en adelante, se supone que nosotros estábamos trabajando. Ahora,
¿hasta qué día se supone que nosotros tenemos como plazo para poder ajustarnos a lo que la oferta, a lo que la empresa hizo? Bueno, para eso nosotros dijimos, tuvimos que ver cuánto era la oferta en plazo que ellos propusieron y dijeron que eran 100 días corridos, ¿ya? Entonces, ese 2 de junio, perdón, 2 de agosto, el 2 de agosto, al aplicarle los 100 días, nos da aproximadamente el junio, ay, ya se me olvidó cuándo era, en noviembre. Llegamos, ¿no es cierto?, hasta el 9 de noviembre me da la impresión. Sí, 9 de noviembre era como la fecha tope, ¿ya? Entonces, entre ese lapso, entre el 2 de agosto y el 9 de noviembre, yo tengo que tener claro, hola Juan, tengo que tener claro, ¿no es cierto?, cuáles son los festivos, ¿no es cierto?, que hay ahí, y más los días domingos, evidentemente. Para eso se supone que hicimos, ¿no es cierto?, un calendario, ¿no es cierto?, generamos en Excel con el fin de poder empezar a generar nuestra carta acá, ¿ya? Ya, vamos entonces ahora aquí a lo que necesitamos y, ¿no es cierto?, qué es lo que, para poder verlo con imágenes esto, o si no, después nos queda puro en el aire nomás. Entonces la idea es que podamos ver. Bueno, ahí, ¿no es cierto? Nosotros comentamos, ¿no es cierto?, que para poder realizar esta carta GAN necesitamos la duración de las actividades. Y para poder tener la duración de las actividades, ¿no es cierto?, era necesario el tema de lo que son los análisis de precio unitario. Tenemos, ¿no es cierto?, de la información que presentó la empresa a la licitación, tenemos, ¿no es cierto?, los APU y ustedes empezaron a trabajar con las duraciones, ¿ya? Entonces, ahí tuvimos una semana viendo, ¿no es cierto?, el tema de duraciones, yo les di un tiempo, hasta que al final, ¿no es cierto?, en la semana 7, ¿no es cierto?, llegamos a un consenso y yo les dije que íbamos a revisar dado que, ¿no es cierto?, algunas actividades nos salían con mucha, ¿no es cierto?, duración. Ya, entonces, una cosa es lo que ellos, ¿no es cierto?, pusieron como rendimiento en estos APU, pero otra era, ¿no es cierto?, ver y contrarrestar la información con personas que ya habían trabajado y más o menos que nos podrían dar información acerca de el rendimiento de los trabajos, ¿ya? Recuerden que nosotros vimos unas imágenes, de una foto de un trabajo más o menos similar. Entonces, recurriendo a esas personas, nosotros llegamos a una cierta cantidad de días que yo se las envié, ¿no es cierto?, por correo el día martes de la semana pasada, y con eso, ¿no es cierto?, se supone que eran las duraciones oficiales. Esas, ¿no es cierto?, esos valores, esas duraciones que yo les di, correspondían, ¿no es cierto?, a las duraciones oficiales de para nuestro trabajo, ¿ya? Y con eso, más, ¿no es cierto?, la secuencia que nosotros teníamos, dado, ¿no es cierto?, dado este estudio, ¿no es cierto?, también que íbamos haciendo, más o menos viendo cómo podían ir progresando, ¿no es cierto?, cada una de las actividades, cuál era la relación entre una y otra, eh, íbamos, ¿no es cierto?, íbamos a ir generando este enlace entre cada una de ellas. Y dado eso, ¿no es cierto?, ustedes tenían que realizar la carta GAN, ¿no es cierto?, en base a estos dos datos. Duraciones, que como les digo, están enviadas a su correo desde el martes pasado, junto con la misma pestaña de secuencia, ¿ya? Y eso, ¿no es cierto?, con eso yo tenía que armar mi carta GAN, la cual, ¿no es cierto?, se debe presentar
lo vamos a dejar hasta el miércoles, ¿no es cierto? Porque si hay alguna duda todavía, que alguien, o si alguien quiere mejorarla, también no hay ningún inconveniente, que lo pueda hacer hasta este miércoles, ¿ya? Miércoles ahí durante el día, la puede entregar para que pueda ver ahí, ¿no es cierto?, cómo, eh, para poder realizar este trabajo, ¿ya? Esa es más o menos es la idea. Ahora, de esto, ¿no es cierto? Yo puedo tener, voy a tener dos posibilidades, ¿no es cierto? Al hacer y al construir, ¿no es cierto? Mi carta GAN, ¿cuál va a ser la primera posibilidad? Que eh, me pase, ¿no es cierto?, de lo que es el valor de los 100 días, o sea, que me pase del plazo, ¿ya? Lo cual, evidentemente, no es bueno porque resulta de que tenemos que ajustarnos en ese caso, ya que tenemos como máximo solamente los 100 días, o sea, no hay más. Doña Ana, ¿qué le pasó a Doña Ana? No tenemos audio, Doña Ana. Ya, ahí. Entonces, si usted, por ejemplo, si ustedes tienen y llegan con un poco más de días, dependiendo cuántos sean, habría que ver en qué, a cuál de las actividades, ¿no es cierto?, podríamos ver para poder aumentar los recursos o tratar de generar alguna estrategia con el fin de que podamos llegar con menos días, ¿ya? Por ejemplo, dentro de la estrategia que, ¿no es cierto?, hemos mencionado, es que dentro de las actividades que tienen bastantes días, una, ¿no es cierto?, es el tema de la colocación de solera, ¿ya? Estupendo, Sebastián, eso ya, muy bien, ese sería el caso 2. De ahí vamos a ver al tiro, ¿ya? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el suministro y colocación de solera, voy a tener que a lo mejor comenzar en forma paralela, con dos cuadrillas, y de esa manera, ¿no es cierto?, podría generar, ¿no es cierto?, una disminución, dado que también se genera como una especie de eh, competencia, pero competencia sana, podríamos decir, porque si ustedes ponen a dos personajes, a dos cuadrillas trabajando en la misma faena, entre ellos se van a comenzar a apurar, ¿ya? Porque eso de que, oye, ¿cuánto lleva el otro? No, tiene tanto, ¿no es cierto?, tantos metros avanzados. ¿Y cuánto tiene este? No, entonces ahí, entre ellos dos, se van a ir un poco como viendo y van a tratar de ir igualándose o tratar de ir superándose. Entonces, eso nos va a dar, como les digo, una buena posibilidad. ¿Ya? Perfecto, sí. Y la otra posibilidad, ¿no es cierto?, es que al ver, ¿no es cierto?, si nosotros llevamos ahora de acuerdo a los días y llevamos, ¿no es cierto?, eh, las duraciones, lleguemos con menos tiempo, que ese es como el ideal, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si nosotros llegamos con 80 días, ¿no es cierto? Tal como dice Doña Ana, como con 70 y tanto, por ahí que anden dentro de ese rango, significa que me quedan días de holgura, o sea, tengo la posibilidad de que, de poder, ¿no es cierto?, tener en alguna actividad que yo me pueda demorar y poder, ¿no es cierto?, luego no de tener problema en llegar a mi eh, etapa final, digamos, a mi fecha final, ¿ya? Así es que también eso es muy bueno, siempre y cuando, ¿no es cierto? Obviamente ustedes hayan visto la secuencia, la hayan mejorado también, porque puede ser de que algo ustedes dicen, no sé, no, pues no les cuadra, y ustedes ahí tienen que, obviamente, intervenir para poder eh, hacer la malla un poco más lógica. Eso totalmente es libre. Recuerden que no es necesario que todos debamos tener la misma programación, ¿ya? Eso no es tan necesario, ¿no es cierto?, que nosotros tengamos la misma programación, sino que dentro de lo que es la lógica, ¿no es cierto?, se puede dar
en confeccionar y tener alguna diferencia, como les digo, con respecto a la de algún compañero. No todos tienen el mismo pensamiento en lo que es la ejecución y a alguien se le puede ocurrir, como les digo, algún método para poder hacerlo un poco más rápido. Así que, perfecto, ¿no es cierto?, que tengan 80 días, ¿no es cierto?, que sería el ideal, porque de esa manera, como les digo, eh, podemos llegar sin problema, ¿no es cierto?, a lo que hemos, siempre como les digo, si nosotros prometimos 100, hola, ¿qué tal? Buenas, no hay problema. Si yo, ¿no es cierto?, tengo 100 como plazo máximo y llego con menos, bienvenido, estupendo. Pero si yo tengo 100 y llego con más, ahí se nos generan dramas, ahí tenemos problemas. Así es que, no, estupendo, ¿no es cierto?, que puedan tener en un plazo menor, ¿ya? En un plazo menor. Eso va muy bien, ¿ya? Ya. Yo no sé si de esa parte hay alguna duda, ¿no es cierto? Se supone que para hacer la carta GAN, más o menos ya vimos, ¿no es cierto?, cómo se hace, ya lo hemos visto en otras ocasiones, y lo único que hay que ir, ¿no es cierto?, llenando, no ocupar el color rojo, el único como requisito, colocar fechas, ¿no es cierto?, de días seguidos, y también colocar, ¿no es cierto?, el día de inicio, que como les digo es el 2 de agosto, lunes 2 de agosto del 2021. Y de ahí ir colocando aquellos días que son festivos, aquellos días que son, ¿no es cierto?, que son feriados, y nosotros estamos trabajando de lunes a sábado. Ese, ¿no es cierto?, era nuestro requisito para poder generar esta programación, ¿no es cierto?, de lo que corresponde a nuestra licitación, ¿ya? Entonces, ahí lo veíamos, ¿no es cierto?, cuando vimos esto, dijimos que necesitábamos, ¿no es cierto?, lo que era la duración, eso lo superamos, teníamos, ¿no es cierto?, aquí la malla, y al conjugar estas dos cosas, ¿no es cierto?, tanto la malla de precedencia como al tener lo que es las duraciones, podíamos rescatar nuestra malla, ¿ya? Y que la malla es, ¿no es cierto?, lo principal para poder realizar otras acciones, que son las que vienen ahora a futuro, ¿ya? Las acciones que se nos vienen a futuro. Entonces, ¿existe alguna duda con respecto, ¿no es cierto?, al trabajo que había que hacer? Esa es la pregunta clave. La que tienen que entregar, algunos ya la entregaron, ¿no es cierto? Pero si alguien desea, ¿no es cierto?, actualizarla porque se dio cuenta de algo, además, aparte que estábamos viendo que no sé qué me pasó, que no puse la grabación ahí de la semana 7, entonces que fueron cuando se dieron las instrucciones. Así es que es posible entregarla, como les digo, hasta el día miércoles. Sí, don Gabriel, hasta el miércoles puede entregarlo, ¿ya? No hay problema. Ya, eso entonces, hasta ahí estamos claros, ¿ya? Me parece estupendo. Vamos a ir por la segunda etapa para poder ir ganando tiempo, ¿no es cierto? Y después que no nos pille la máquina. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando ya tengamos listo, ¿no es cierto? Cuando tengamos listo lo que es la carta GAN, ¿ya? No es que sea para este miércoles, esto es para más adelante, ¿no es cierto? Ya para la próxima semana, para que ustedes vayan avanzando. Nosotros vamos a tener lo siguiente, ¿ya? Vamos a ocupar este mismo ejercicio, vamos a ocupar un ejercicio para poder, no al que nosotros tenemos, sino que otro, con el fin de poder mostrar lo que vamos a tener que hacer. Bueno, eh, al tener la carta GAN, eh, nosotros vamos a necesitar ahora unir varios tipos de informaciones. Entre ellas van a ser una los costos y la carta GAN. Eso nos va a dar origen, ¿no es cierto?, a lo que nosotros llamamos los flujos, ¿ya? Un flujo de caja. Entonces, el flujo de caja lo que hace es poder mostrarnos en ciertos periodos cuánto es lo que nosotros
necesitamos, ¿no es cierto?, de dinero o cuánto es lo que vamos avanzando en cuanto a los costos, ¿ya? Que también, ¿no es cierto?, serían una parte como los estados de pago, ¿ya? Lo que pasa es que pueden ser, ¿no es cierto?, con varias miradas, ¿no es cierto? Dentro de ella, una, claro, como bien dice doña Ana, son los estados de pago, ¿ya? Entonces, periodos, uno puede generar periodos de lo que, ¿no es cierto?, de los tiempos que estime conveniente, ¿ya? Eh, para el ejemplo que nosotros vamos a ver, voy a hacer periodos que sean cada 7 días, ¿ya? Cada 7 días. ¿Por qué 7 días? Porque, o sea, una semana. ¿Eso para qué? Para poder generar, ¿no es cierto? Porque sabemos que 4 periodos en este caso nos generarían un mes, ¿ya? Entonces, si yo tengo por cada semana, puedo formar en 2 semanas los 15 días, en el caso, ¿no es cierto?, de tener que ir revisando. Y como les digo, con 4, también así podemos, claro, exactamente así también podríamos llegar un mejor control entre periodos más cortos, ¿ya? Yo creo que el mínimo, ahora que va a depender también de qué tan corto, ¿no es cierto?, es nuestra obra. O sea, si la obra va a durar un año, obviamente que hacerlo así semanalmente no es muy bueno, sino que tendría que ser cada mes. Pero en trabajos que son más cortos, como en este caso también, por ejemplo, aquí tenemos 65 días. Claro, en este caso son 100 días, entonces eso, claro, es más cortito, al igual que esta que dura, por ejemplo, 65, ¿ya? Entonces, en el ejemplo, esto nos permite calzar bien con una periodicidad de 7 días, ¿ya? Entonces, para esto, lo primero que, ¿no es cierto?, necesitamos, voy a aumentar acá un poco, después voy a ir disminuyendo, pero para que ustedes puedan ver la información, es que a nuestra tabla, ¿no es cierto?, de la carta GAN, aparte de tener los días aquí, ¿no es cierto? Voy a borrar estas dos primeras filas ahí, ¿no es cierto? Esa porque no nos prestan mucha ayuda. Aquí nosotros tenemos la duración, que esto recuerden que para nosotros es 2 de agosto, aquí empezó un 1 de julio, aquí están, ¿no es cierto?, también los días 1, 2 y están considerados de esa manera, en forma corrida. Recuerden que aquí nosotros también tenemos los domingos, pero eso es aparte. Y aparte entonces de eso, hemos agregado el costo, ¿ya? Pero ahora aquí, dentro de los costos, existen varios tipos de costos, ¿ya? Un costo es el costo directo, ¿ya? Sin considerar ni gastos generales, utilidades ni IVA. Y la otra, ¿no es cierto?, es que para poder realizar, por ejemplo, ver los estados de pago, es necesario ponerle, ¿no es cierto?, el IVA y esos valores, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo le puedo agregar a lo que son mis actividades, ¿no es cierto? ¿Cómo le agrego a mis actividades? Lo que serían, ¿no es cierto?, los gastos generales y el IVA, ¿ya? Entonces, para eso, en nuestro presupuesto, aquí está nuestro presupuesto, este presupuesto, ¿no es cierto?, que tenemos en nuestra calle Copérnico, ahí está, ¿no es cierto? Primero, ¿qué vamos a ver? ¿Cuánto es lo que hay de gastos generales y utilidades? Entonces, ustedes pueden observar que se consideraron para gastos generales un 10% y para utilidades también hay un 10% que está, ¿no es cierto?, ahí considerado. Así es que para poder hacer esto, ¿no es cierto?, bajo la modalidad Excel que sea más cortito, yo voy a poner aquí eh, total, le voy a poner mejor acá, mayúscula, total, más gastos generales y utilidad, ¿ya? Y eso lo vamos a dejar acá, ¿no es cierto?, con un ajuste de texto, un poquito más ancho nomás, para que nos quede como en 2, ahí. Ya, total más gasto general y utilidad, ¿ya? ¿Y eso qué va a significar? Que como tengo que aplicar, en este caso, un 10% de gastos generales y un 10% de utilidad, significa que el valor que yo tenía al precio total, porque este valor que está acá, está considerada solamente como costo directo, ¿ya? Aquí está el costo directo. Entonces, le agregamos tal cual como dice don Álvaro,
Entonces le agregamos aquí, esto es igual a ese valor por 1.2. Por 1.2. Estupendo, ¿no es cierto? Y esto lo vamos a convertir en número, ¿no es cierto? Para que ahí quede clarísimo. Ya, ahí tendríamos entonces el valor, incluyendo lo que son los gastos generales y las utilidades. Porque le estoy agregando un 20%. Cuando usted quiere agregar, por ejemplo, el IVA, usted quiere agregar el IVA, el producto, ¿no es cierto? Para saber cuánto vale finalmente, usted le coloca 1.19 y significa que a eso le está agregando inmediatamente un 19%. ¿Ya? Aquí nosotros estamos ahorrándonos el hecho de que de poner 20% y después sumarle a esto. Si nosotros lo hacemos al tiro por 1.2, le agregamos entonces, no es aproximado, es 1.2, es, ¿no es cierto? Es exacto 1.2. No es ni, en este caso, 1.2, 1.20, que es lo que se pone. No, el 1.19 es el IVA, tampoco, po. El IVA es 19%, entonces se le pone 1.19, ¿ya? El valor exacto, digamos, no es que uno tenga que aproximar, no, esto es gastos generales y utilidades. Y ahora, si quiero saber, y si ahora quiero saber, ¿no es cierto?, cuánto es con el IVA, le pongo total, ¿no es cierto?, más IVA. O sea que a mi valor, ¿no es cierto?, ahí también ajustemos, dejémoslo ahí, eso. Entonces, ¿qué significa? Que, significa que yo voy a colocar, ¿no es cierto?, acá, voy a poner que esto va a ser igual a ese valor, ¿no es cierto?, a mi valor. Sí, no, puede hacerla en las dos, puede hacerla en el, pero trate de que que tiene que poner los feriados y esa cosa, la parte importante, ¿no es cierto?, es el tema de ¿cómo se llama?, de colocar y ajustar, hacer bien los enlaces, ¿ya? Sí, po, modificar el calendario y todo ese cuento, ¿ya? Bueno, entonces aquí para poder colocar, ¿no es cierto?, lo que es el IVA, tengo eso por 1.19. 1.19, ¿ya? Ahí le estoy agregando, ¿no es cierto?, el IVA. Y ahí tengo el valor con el IVA incluido. Ahí tengo el valor con el IVA incluido. Entonces acá, solamente los costos considerando los gastos generales, y acá tengo los costos considerando ya también gastos generales, utilidad y ahora el IVA, al multiplicar, ¿no es cierto?, por 1.19. Esto ya viene siendo, ¿no es cierto?, para la próxima semana, ¿ya? Y estamos avanzando de a poco. Entonces, una vez que ya tengo esto, ahí simplemente con el primero, luego copio hasta, ¿no es cierto?, hasta acá abajo, hasta ahí, y ahí ya tendría, ¿no es cierto?, todos los montos, tendría, ¿no es cierto?, todos los montos actualizados. Con esto vamos a ir, claro, exactamente, con esto vamos a ir sacando lo que son los estados de pago reales, ¿ya? Porque ahí, ¿no es cierto?, recuerden que antes la empresa hizo también una, pero lo hizo con los días corridos, entonces vienen algunos ajustes que hay que son lo que estamos haciendo nosotros, ¿ya? Ya, y aquí vamos a sumar, porque al sumar toda esta columna, se supone que nosotros deberíamos llegar a ¿cuál valor? A el que está acá, 75.780.420. Debería coincidir con, ¿no es cierto?, el de los gastos generales más las utilidades. O sea, sí, correcto. Entonces ahora selecciono esto, ¿no es cierto?, que está acá, hasta ahí más o menos, y le coloco autosuma, ¿no es cierto? Y vemos, ¿no es cierto?, que aquí está los 75.780.420. ¿Ve? Nos coincide sin ningún problema. Y el valor que tenemos acá al lado, la suma ahora de esta columna, debiese ser igual a ¿cuánto? A el valor con el IVA incluido, o sea, los 90, 178, 700. Veamos, ahí copio esa fórmula para el lado, ¿no es cierto? Y me queda 90, 178, 700. Ahí está, ¿no es cierto?,
totalmente coincidentes los valores, ¿no es cierto?, de cada una de las actividades, pero con sus valores, ¿no es cierto?, ya incluidos. ¿Ya? Ahí están. ¿Ya? Ahí, perfecto. Entonces, esto mismo, ¿no es cierto?, que nosotros hicimos acá, ya se hizo, en este caso, en el ejemplo que estoy viendo, pero con estas actividades. El 1.2 viene de El 1.2 viene de los 10% del gasto general y el 10% de las utilidades. Entonces, por eso es un 20%. Entonces, de ahí viene el 1.20. Y el otro, como es el 19, 1.19. Ahí, ya. Ahí quedó claro, don Seba. Entonces, por eso es que si fuese acá 10 y 15, sería 1.25. Y ahí, ¿no es cierto? Dependiendo ahí lo que yo tendría que ir agregando, ¿ya? Para poder obtener el valor que se nos viene ahora en la columna esta que están ahí o la que está acá, ¿ya? Ya, aquí quieren hacer unas modificaciones. Recuerden que el IVA, no sé, por ahí hay algunos proyectos, ¿no es cierto? Ahora se han puesto más, están viendo en el Congreso qué van a hacer, ¿no es cierto?, con estos porcentajes. Pero bueno, todavía estamos con el mismo, así que seguimos con el 19% por mientras tanto. Ya, entonces esta cantidad, este valor que está aquí, ¿no es cierto?, es el que nosotros traspasamos a nuestro, aquí a nuestro ejemplo. Ya, ese costo que está acá debería ser el costo que está con utilidades y todo lo que, ¿no es cierto?, es en ese cuento. Ya, ¿cómo, no es cierto, hago ahora, cómo voy a sacar cómo voy a generar estos estados de pago? Ya, como les digo, yo voy a ocupar periodo de 7 días. Entonces, para eso, primero voy a seleccionar esto que está acá y lo voy a copiar. Entonces voy a copiar, lo voy a copiar aquí un poquito más abajo nomás. Nada más, ¿no es cierto? Ahí. Ahí tenemos, repetí esta. ¿Por qué? Porque esta misma carta acá, ahora lo voy a hacer acá, pero con los valores, con las cantidades que nosotros vamos a ir obteniendo, ¿ya? Y entonces voy a generar aquí, desde aquí en adelante, voy a generar los 7 días. Entonces, si yo tengo 1, 2 aquí, no sé dónde dice 7, o sea, desde aquí hasta ahí, hasta el 7 de julio, tendría, ¿no es cierto?, un periodo. Eso, ¿no es cierto?, va a ser un periodo. Entonces, le voy a poner aquí combinar y centrar, ¿ya? Y ese combinar y centrar, ¿no es cierto?, lo voy a copiar esto mismo hasta acá abajo. Ah, me faltó algo ahí, pero aquí voy a aprovechar de colocarle esto. Eso, ¿ya? Ahí. Y luego, esto mismo, ¿no es cierto?, lo voy a ir repitiendo hacia los lados. Entonces, copiar desde aquí, pegar, pegar, pegar. Ahí podría después pescar 4 más, ¿no es cierto? Y podría irme hacia los lados y me salen todos juntos, ¿ya? Aquí, pegar, pegar, ¿no es cierto? Aquí vamos a ir viendo aquí, ¿no es cierto? Pegar, pegar. Ya nos queda un poquito, ¿no es cierto? Ah, y aquí me quedaría el último, pero en este último voy a poner igual pegar para que ustedes vean, pegar, pero me quedarían 2 días fuera. Entonces, este último periodo lo vamos a hacer incluyendo estas dos actividades también que están acá, hasta el 60, o sea, de aquí en adelante, desde el día 26 hasta el 3 de septiembre, que se supone que termina eso. Doña Ana. No, los estados no son cada 7 días. Lo que pasa es que nosotros lo estamos, ¿no es cierto?, colocando cada 7 como periodo, porque después junto 4 y con eso formo, por ejemplo, un estado de pago.
Claro, ¿no es cierto? Ahí, ¿no es cierto? Lo vamos a ver, pero generalmente son cada 30 días, ¿ya? Ahí lo vamos a ir viendo nosotros, lo vamos a pedir. Pero, por ejemplo, vamos a ver primero cómo esto en los periodos que uno quiera, en realidad. Cada 15, cada 30, pero lo estamos haciendo cada 7 para que puedan hacerlo cada, ¿no es cierto?, la cantidad que nos den, ¿ya? Nosotros nos hemos fijado aquí cada 7, ¿ya? Pero ustedes tienen que proceder con la cantidad que todavía no lo hemos dicho para el trabajo, solamente este es un ejemplo de cómo yo poder sacarlo, ¿ya? Ya, entonces aquí vamos a tener, aquí tengo yo mi periodo 1, periodo 1, ¿ya? Y obviamente que para acá no necesito escribir, sino que basta con arrastrar la esquina y llegamos, ¿no es cierto?, así a nuestro periodo número 9, ¿ya? Ahí están, ¿no es cierto?, o semana 1, semana 2, como ustedes quieran también. Yo le puse periodo para poder colocarle algo. Luego, también lo que vamos a hacer es poder resaltar, aquí vamos a cambiar de 1 al 7, para saber en cuál periodo estamos, y le voy a poner un color, ¿no es cierto?, acá que se distinga ahí, ¿no es cierto? Voy a ocupar dos colores nomás, para ir alternando, porque si ocupo muchos colores también voy a terminar como un arco iris, ¿ya? Entonces no es tampoco la idea. Ya, ahí tengo, ¿no es cierto?, ese periodo. Y acá abajo, ¿no es cierto?, para poder determinar el costo de cada periodo, necesito, ¿no es cierto?, el obtener los costos unitarios. ¿Qué es lo que es el costo unitario? Es el costo que se genera por día de duración de la obra. Entonces, esto que está acá corresponde a esto, no, aquí, este costo unitario es la división, ¿no es cierto?, de lo que son las duraciones. Entonces yo hago que esto va a ser igual a el 1.200.000, ¿no es cierto?, dividido en la duración, y ahí, ¿no es cierto?, nos da el valor, y eso mismo después lo copio, ¿no es cierto?, hacia acá con todos nuestros valores. Ahí están ya listos, ¿no es cierto?, ahí está, exactamente, pues facilito, muy bien, usted lo ha dicho, ¿ya? Y ahora, ¿no es cierto? Sí, pues, porque aquí está el costo total, pues recuerden que nosotros lo trajimos desde acá. Este costo que sale aquí en el precio unitario, aquí, aquí en el precio unitario, llegamos, ¿no es cierto? Y ese precio unitario está incluido el total, pues el APU total, que es materiales, todos los que van, ¿no es cierto? Materiales, mano de obra y máquinas y herramientas, ¿ya? Entonces, eso fue lo que al final con el IVA, ese fue el que nosotros pusimos en este caso, ¿ya? Y lo dividimos por la duración de la obra, ¿ya? Es, ¿no es cierto? Ahí vamos a ir sacando por cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, ahora tengo que ir viendo en el periodo correspondiente, cuánto, ¿no es cierto?, es lo que está comprometido cada una de las actividades, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, la primera, que es Escarpe, ¿no es cierto? Ahí que está Escarpe, y Escarpe tiene todo, ¿no es cierto?, su duración en estos primeros 7 días. O sea que nosotros tenemos acá el costo total, vale decir 1.200.000, ¿ya? Vamos a colocar eso ahí en millares. Ah, no, vamos vamos, ¿no es cierto?, a esto. Lo vamos a colocar desde aquí para allá. Y le vamos a colocar acá, ¿no es cierto? Vamos a abrir y le vamos a poner número y usar separadores de miles, cero decimales, para que nos quede configurado al tiro de esa manera. Nos quede ahí en el centro, pero ahí con la separación de lo que son los miles. ¿Ya? Ya. Luego, ¿no es cierto? Vamos a tener ahora trazado que también está dentro, ¿no es cierto?, de los 7 primeros,
días, o sea que el costo acá también va a ser de 350.000. ¿Ya? Ahí tendríamos 350.000. Luego tendríamos, ¿no es cierto?, instalación de faena. ¿Ya? Y acá en instalación de faena, solamente ¿cuántos días son los que están en ese primer periodo? 3. 1, 2, 3. Entonces, aquí vamos a tener, ¿no es cierto?, que esto va a ser igual, aquí yo pongo, ¿no es cierto?, que va a ser igual a 3 por el costo unitario, ese que está ahí, que serían los 356, y me da 1.070.769. ¿Ya? Vamos a aprovechar que estamos en esta misma línea para poder ahora llenar acá el resto. En el segundo periodo, este que va hasta, ¿no es cierto?, el 14, le voy a poner otro color para que lo distingamos. Ahí, le voy a poner verde. Entonces, hasta ahí tengo ese, ¿no es cierto? Y esa actividad, que es instalación de faena, ahora tiene aquí, ¿cuántos días? 7. O sea que esto va a ser igual, ¿no es cierto?, a 7 por los 356.000 y tanto, y me queda 2.498.000. Y luego acá tenemos el tercer periodo, que es, ¿no es cierto?, hasta ahí, hasta el 21. Ahí fíjense, ¿no es cierto? Le cambio el color acá a naranjito, ahí, ¿no es cierto? Y tendría 3 días más aquí. Entonces esto es igual, en el misma instalación de faena, esto va a ser igual a 3 por, ¿no es cierto?, los 356, y eso me da 1.070.769. ¿Ya? Ya. ¿Cómo hago para poder ir comprobando inmediatamente si están, cómo van los montos? ¿Ya? Bueno, como en este caso instalación de faena, ¿no es cierto?, tiene solamente hasta estos 3 periodos, que son el periodo 1, periodo 2, periodo 3, la suma, ¿no es cierto?, de estos 3 periodos tiene que ser igual al total. ¿Ya? ¿Y eso cómo lo verifico en este caso en Excel? ¿Ya? Bueno, Excel tiene acá abajo, en su última línea, acá, ¿no es cierto?, en esta parte, donde está aquí los datos de desarrollo, y acá hay una línea, aquí, ¿no es cierto?, una línea más clara, que es la que contiene el zoom y todo eso, contiene una línea que sirve para poder obtener recuentos y aparece y sale información relevante. ¿Ya? Entonces, si yo selecciono, por ejemplo, acá estos 3, selecciono S más el segundo periodo más el tercer periodo, abajo, ¿no es cierto?, en esta línea, me va a aparecer, por ejemplo, promedio, recuento numérico, mínimo, y me aparece suma. Entonces, esa suma que está ahí tiene que ser igual, ¿no es cierto?, a la suma que está en instalación de faena acá. Y de esa manera podemos comprobar rápidamente si no nos hemos equivocado en la multiplicación de algún día para poder ir chequeando que vayamos bien, ¿ya? Estos datos, si a ustedes no le aparecen, ¿no es cierto?, en su Excel, ¿qué es lo que tiene que hacer? Aprieta el botón derecho, ya estando acá abajo con el mouse, usted aprieta el botón derecho y va a abrirse una ventana en donde dice personalizar barra de estado. Y aquí uno puede colocar modo de celda, relleno rápido, ahí firmas, directivas, permisos, bloques mayúsculas, bloques minúsculas, números fijos decimales, ¿no es cierto?, números sobre escritura, y aparecen acá promedio, recuento, recuento numérico, mínimo, máximo y suma. Es porque no está activado, ¿no es cierto?, a lo mejor la suma. Si yo, ¿no es cierto?, aquí la saco y me voy, ¿no es cierto?, hasta acá, no me va a aparecer, ¿se dan cuenta? Acá abajo no está la suma, ¿ya? A pesar que lo tengo seleccionado. Entonces, ahí, botón derecho, aplico suma, puedo sacar el mínimo también, o puedo sacar el recuento o el recuento numérico, ahí yo veo lo que más me conviene. En todo caso, como no molesta, puede tenerlo activado todo nomás, no hay drama. Y se va, ¿no es cierto?, acá abajo, y ahí apareció, ¿no es cierto?, nuevamente lo que es suma.
Entonces, de esa manera, yo puedo ir comprobando en la medida que voy, ¿no es cierto?, generando los periodos para ver si están bien o no. ¿Ya? Voy a sacar el zoom, ahí va a poder ir viendo. Y vamos a disminuir un poquitito acá, un poquito menos. Ahí. ¿Ya? Entonces, estamos, ¿no es cierto?, acá en el tercer periodo. En el resto no hay más, no hay ninguna intervención de ninguna actividad. Todas serían cero, cero, ¿no es cierto?, acá también. En el segundo periodo, todo es cero. En el tercer periodo tenemos, ¿no es cierto?, lo que es instalación de faena y también tenemos, ¿no es cierto?, trazado de niveles y que serían los 4 días. O sea que ahí sería el total, los 400, ¿no es cierto?, los 400.000. Y no tenemos nada más. ¿Ya? Luego tendríamos ahora el periodo número 4. 7 días, los pintamos. Esta es, ¿no es cierto?, a pesar de que puede ser un poco más demoroso, como ustedes quieran, pero así van haciéndolo más exacto también y van menos posibilidad de equivocarse. Ya, ¿qué actividad tenemos acá? Excavación. Entonces, en la excavación tenemos ahí, total del periodo, 7 días. Entonces, esto va a ser igual a 7 por mi valor de costo unitario y me da 2.275.000. Después el periodo 5, ahí mismo, ¿no es cierto?, seguimos, y ahora va a ser 3, esto entonces va a ser igual a 3 por los 325.000, ¿no es cierto?, costo unitario, y me da eso. Selecciono estos dos y la suma me da 3.250.000, que es lo mismo que tengo acá, 3.250.000. ¿Ya? Ya. Sigo avanzando, pero si sigo avanzando, se me van a ir borrando, ¿no es cierto?, los valores acá a la izquierda. Entonces, voy a dividir, voy, ¿no es cierto?, aquí a vista, inmovilizar, para poder, ¿no es cierto?, inmovilizar paneles, para poder seguir avanzando, ¿no es cierto?, desde acá y hasta más abajo, ahí. Entonces, periodo 4, no tengo nada más. Periodo 5, desde aquí hasta ahí. Color, inicio, cambio color, ahí, ¿no es cierto? Y tengo en este caso que la fundación tiene 1, 2, 3, 4 días. Fundación, ¿no es cierto? Aquí va a ser igual a 4 por 657.000 y me da 2.628.000. Para abajo tengo solamente esos dos. Entonces me desplazo más hacia la derecha, por ahí. Y ahora tengo acá, ¿no es cierto?, ahora el periodo número 6. Entonces, en el periodo número 6, coloco ahora el color verde para poder saber dónde estoy. Ahí. Y tendría ¿no es cierto?, fundaciones. Fundaciones serían 3 días. Entonces tengo 3 días por los 657, 1.971.000. Corroboro, suma, 4.600.000, 4.600.000. Impecable. Ya, luego en este periodo tengo ahora también muros. ¿Cuántos días? 1, 2, 3, 4. Entonces acá en los muros vamos a tener igual a 4 por 418.000, da 1.674.000. También, ¿qué es lo que tengo? Instalación sanitaria. Instalación sanitaria. ¿Cuántos días? El total. Ah, ya. O sea que serían los 840.000. Ahí. ¿Ya? Hasta el momento, ¿cómo vamos? ¿Nadie se ha perdido? ¿Está todo ok o no? Me han ido siguiendo, me imagino que ya, perfecto, estupendo.
Ya, qué bueno, qué bueno. Ya. Y aquí tenemos entonces ahora la otra actividad que es Radier y que tiene solamente un día. Radier tiene un solo día. Entonces aquí en Radier, ¿no es cierto? Esto es igual 1 por los 920. Ahí tendríamos listo. Ya. Periodo 7. Nos corremos más hacia la derecha. Ahí. Y vamos a tener desde aquí hasta el 18 de agosto. Pintamos ahí con el color correspondiente. Tenemos, ¿no es cierto?, en muros, 7 días, muros. Entonces, esto va a ser igual a 7 por esos 418, ahí 2.930.000. Y después tenemos abajo, ¿no es cierto?, en ese periodo solamente el radier, ahí, que va a ser igual a 1 por los 920. Queda, ¿no es cierto?, eso. ¿Ya? Me desplazo, ¿no es cierto?, un poquito más acá ahora, para poder ver el final. Y tendríamos ahora hasta acá, hasta ahí. Pintamos verde. Tendríamos, ¿no es cierto?, en muros, ahí muros, 3 días. Entonces, esto es igual a 3 por 418. Ahí está, 1.255.000. Veamos, ¿no es cierto?, cómo está la suma de estos tres. Corroboremos. 5.860.000, 5.860.000. Ya, bien, ¿no es cierto? Ya. Luego tenemos el pilar, 4 días, que son los 4.030.000. Pilar, aquí, 4.300.000. Ahí. Luego tenemos, ¿no es cierto?, estuco, 1, 2, 3, 4 días también. Aquí está estuco, 4 por ese valor. ¿Ya? Y nos estaría quedando solamente el último periodo, aquí voy a poner en total hasta el 65, porque para no dejar esos 2 días solos, recuerden que vamos a colocar todo lo que nos queda acá. ¿Ya? ¿Y quiénes serían todos los que nos quedan? Aquí tendríamos, ¿no es cierto?, la actividad cadena, aquí cadena, que sería el total, que serían los 3.600.000. Y 3.600.000. Luego tendríamos, ¿no es cierto?, eh, la actividad techumbre, que serían los, también completa, serían los 3 millones. Y finalmente tendríamos la actividad estuco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que serían 7 días. Y serían, ¿no es cierto?, de los 238. Y me da 1.667.000. ¿Ya? Ahí. Esto, ¿no es cierto?, no es que haya llegado hasta ahí, sino que puse todos los valores que están acá. Listo. Ahí tengo, ¿no es cierto?, ya todos los periodos, ¿no es cierto?, con sus respectivos montos. Entonces, ahora aquí lo que hay que hacer, sumar. Entonces, esto, llego hasta acá abajo y le pongo autosuma y me queda 2.620.000, que sería la suma de todo, ¿no es cierto?, el periodo 1. Y para acá, simplemente repito, hasta llegar al periodo 9, y ahí tengo esos montos. Y la suma de todo eso que ya seleccioné me da 36.500.000, que es lo mismo que lo que tenemos con los costos. Deben ser coincidentes. No nos puede
No puede ser, ¿no es cierto?, ni aproximado, ni más, ni menos. Nos tiene que dar exactamente, ¿no es cierto?, el monto. ¿Ya? Lo cual se cumple, como ustedes pueden ver. ¿Ya? Ahí tendríamos. ¿Ya? Entonces, tenemos lo que son los periodos. Este costo es el costo con IVA incluido, con todo. Esto, ¿no es cierto?, que pusimos acá es el con todo. Es el con todo acá, ahí, ¿no es cierto? Ese color que está aquí, ese que es, ese corresponde, ¿no es cierto?, al que estamos nosotros viendo ahora, a ese. Todo esa columna que dijimos que era con IVA y todo. En algunos casos nos pueden pedir sin, ¿no es cierto?, el costo directo nomás, o bien, ¿no es cierto?, puede ser el costo, en este caso, el costo total. Ustedes lo van a hacer con el costo total para ver los estados de pago. ¿Ya? Ya. Entonces ahí tenemos los periodos respectivos con sus respectivos montos. Y ahora esto lo tenemos que llevar, ¿no es cierto?, para poder, porque generalmente no o sea, lo podemos presentar así, pero siempre lo piden en un Word que uno le coloque las cantidades. Así es que tenemos que rescatar para acá, ¿no es cierto? Vamos a hacer acá, ¿no es cierto?, uno nuevo. Y vamos a poner aquí, ¿no es cierto?, aquí. Entonces le ponemos periodo 1, ¿ya? Y copiamos hacia abajo hasta, ¿no es cierto?, periodo 9. Ahí salen al tiro los periodos, semana, como les digo, como ustedes quieran, ¿ya? Y ahora, ¿qué es lo que debiésemos hacer? Poder llevar lo que son valores, nuestros valores que tenemos acá, ¿ya? Estos valores que están acá. Entonces, para no tener que estar copiándolo así uno por uno, ¿qué ha visto otras veces? Sí, también lo vamos a ver nosotros. Sí, también lo vamos a ver nosotros eso. Eso después lo vamos a sacar. No se preocupe, doña Ana. También lo vamos a ver, así que no se preocupe. También ahí vamos a tener ese avance que se llama el avance físico de obra, que, ¿no es cierto?, que darle a cada uno, ¿no es cierto?, un cierto porcentaje. Sí, ese también después de esta misión, vamos a ir, ¿no es cierto?, a esa. Vamos a tener todos los porcentajes así para que usted los tenga y sepa cómo obtenerlo. Así que no se preocupe. Eso va a estar después de esto. Este es como el más facilito, por eso el porcentaje, el otro igual se puede un poco uno enredar un poco, pero no, nunca tanto, ¿ya? Ya, entonces tengo acá y voy a, ¿no es cierto?, a seleccionar, voy a seleccionar acá hasta, ¿no es cierto?, lo que es mi periodo 9 y lo voy a poner, ¿no es cierto?, aquí, copiar. Entonces me voy a ir para acá la hoja. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, que aquí yo lo tengo, ¿no es cierto?, como columna y yo acabo de copiar la fila. Entonces, cuando yo copie los datos, no los puedo calzar inmediatamente acá. Y segundo, es que al copiarlo, si yo le pongo pegar directamente, lo que me va a pegar es la fórmula. O sea que me van a salir con un error. ¿No es cierto? Fíjense, si yo pongo acá pegar, voy a poner aquí pegar, me van a salir referencia, error, ¿no es cierto? No me sirve. Entonces, ¿cómo debo pegar estos valores para poder hacer esto más simple? Bueno, en pegar, la idea es que ustedes, ¿no es cierto?, en pegar, abran las distintas posibilidades que tenemos de pegar y vamos a colocar este que dice valores, ¿ya? Porque ahí me da los valores, no importa que nos queden separados, ¿ya? Ahora, ¿por qué quedaron separados? Porque nosotros teníamos las celdas en diferentes columnas. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, selecciono aquí eso, lo elimino para poder ir eliminando los espacios, ¿no es cierto?, que tenía en cada una de ellas. Aquí estoy, ¿no es cierto?, eliminando. Ahí. Me voy a acercar un poquito más para acá.
Aquí, ¿no es cierto? Voy a ir eliminando hasta llegar a, tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, bueno, ahí faltan ese más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, me faltan 3 más. Entonces tengo que ahí eliminar, eliminar. Ahí parece que sí. ¿No tengo más? Ah, me falta uno más. Y eliminar. Ya, ahí estamos. Entonces, acá tengo los 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y ahora para poder copiar estos 9, tengo que llevarlo acá. Entonces, claro, aquí lo podría pescar y lo podría mover. Sería una posibilidad, ¿no es cierto?, que se puede dar. La otra, ¿cuál va a ser? Seleccionamos, seleccionamos, copiamos, me ubico donde lo quiero pegar y le coloco, ¿no es cierto?, acá, pegar, ahí, ¿no es cierto?, también abro pegado especial, y existe, ¿no es cierto?, dentro de las primeras opciones, dice transponer, o sea, cambiar de fila a columna o de columna a fila, como usted quiera. Entonces usted aplica ahí transponer y ahora los datos que estaban antes en fila, ahora pasaron a columna, ¿ya? Y estos datos que están acá ahora, simplemente los eliminamos, ¿no es cierto? Y ahí quedan nuestros valores ya en cada uno de los periodos. Ahí nos quedan cada uno de los periodos. Y seleccionamos esto, ¿no es cierto? Y lo colocamos en millares aquí para que podamos verlo ordenadito, sin decimales y todo el cuento. Y la suma de todo esto, obviamente que tiene que ser nuestros 36 millones, abrimos ahí, 36 millones 500 mil. ¿Ya? Entonces este es el periodo, periodo, aquí le ponemos parcial, ¿no es cierto? Porque es el monto parcial, y de cada mes, y aquí ponemos, ¿no es cierto?, el acumulado. ¿Ya? Entonces, bueno, si fuese en estado de pago, como ahí, ¿no es cierto?, nos decía doña Ana, si fuera en estado de pago en forma semanal, por ejemplo, bueno, ahí tendríamos periodo 1, eso es lo que habría que cobrar, eso en cada uno de los periodos. ¿Ya? Y a partir, ¿no es cierto?, de los periodos totales, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que, también podemos obtener lo que denominamos la curva S, ¿no es cierto?, una curva S de financiera, ¿ya? Curva S financiera. Entonces, la curva S se hace con los valores acumulados. Entonces yo puedo aquí, ¿no es cierto?, obviamente, para poder sacar el acumulado, la primera, ¿no es cierto?, va a ser igual a mi monto que está acá al costado, ahí, 2.620.000. El segundo, ¿no es cierto?, va a ser igual a qué cosa? Al monto acumulado anterior más el monto del periodo parcial de ese momento. Ahí me da 5.119.000. Y luego, ya que está fija esa fórmula, ahora la puedo copiar, esa fórmula, ¿no es cierto?, hasta acá, hasta el último periodo, en donde nos va a aparecer, obviamente, que el total de los 36.500.000. ¿Ya? Bueno, y esto, obviamente, que tiene que ser siempre con un gráfico. Entonces, para poder hacer el gráfico con el acumulado, lo que yo hago es seleccionar ahí el periodo con el botón control, ¿no es cierto?, apretado en el teclado, selecciono ahora el valor acumulado y pongo, ¿no es cierto?, insertar, puedo colocar, ¿no es cierto?, aquí, insertar gráfico, ahí curva, ¿ya? Así como de SS, hola Sacha, así, ¿no es cierto?, como de SS, no está como muy S que digamos, pero tiende a ser, ¿no es cierto?, una curva de lo que deberíamos gastar en los periodos, ¿ya? Esa, ¿no es cierto?, pues, esa sería nuestra curva eh, general, como la curva S, ¿ya? Ahora, existe otro gráfico que es más interesante también para nosotros y para poder presentarlo en los pagos, voy a eliminar este, ¿ya? Y que es
el que uno seleccionando todo, aquí, selecciona todos estos elementos, ahí voy a seleccionar todos esos elementos, y voy a colocar nuevamente insertar, voy a poner ahora gráficos aquí, ¿no es cierto? Pero voy a poner gráficos recomendados. Entonces, al emplear gráficos recomendados, hay una pestaña acá arriba que dice todos los gráficos. Entonces, voy a seleccionar todos los gráficos y voy a elegir acá abajo el de cuadro combinado. Cuadro combinado. ¿Ya? Entonces, aquí tengo el cuadro combinado en donde tengo, por una parte, los parciales y por otra parte, tengo, ¿no es cierto?, la curva con el acumulado total. ¿Ya? Pero para poder hacerlo más, para que se vea mejor, voy a agregar un eje secundario que se llama. Bueno, aquí están, ¿no es cierto?, los 40 millones, nos reflejan, obviamente, que hasta los 36 millones 500, que ese es el monto que nosotros tenemos como máximo, por la curva. Pero si yo aplico un eje secundario, ¿qué es lo que ocurre ahora? Que se me genera aquí otro eje, pero que va a corresponder a los parciales. ¿Ya? Entonces, por este lado, tengo, ¿no es cierto?, lo que uno va a cobrar, aquí voy a poner aceptar. Ahí está, ¿no es cierto?, nuestro gráfico. Ahí, vamos a poner ese, ahí el negrito que se ve mejor. Fondo negro. Ahí, ¿no es cierto? Ahí tendríamos. Entonces, ese gráfico se puede ver claramente eh, lo que tenemos, ¿no es cierto?, como lo que estamos cobrando cada mes, fíjense, ¿no es cierto?, cada mes, y también lo que tenemos como total, ¿ya? Aquí podemos hacer unas variaciones porque fíjense que, claro, aquí nosotros tenemos hasta los 40 millones, aquí, y eso podríamos igual variarlo, pero hay doble clic nomás, si nosotros hacemos doble clic, podemos cambiar aquí a 4, le podríamos poner, no, que va a ser poca la diferencia. No, dejémoslo así, no, pero le podría poner aquí 3 millones 7, pero no se va a notar mucho. Vamos a sacar esto. Ya. Bueno, ¿qué es lo que notamos acá? Acá hay, ¿no es cierto? Este es un ejemplo, pero ¿qué es lo que uno busca en una obra? ¿Qué es lo que, ¿no es cierto?, siempre a ustedes le van a decir en su empresa, cuando ustedes, ¿no es cierto?, estén trabajando y tengan, ¿no es cierto?, una obra a cargo, que el ideal, ¿no es cierto?, de una obra, no, sí, correcto, pero que los cobros, fíjense que nosotros aquí, ¿cuándo cobramos la máxima cantidad de plata? En el periodo 9, por acá. Acá al final vamos cobrando más dinero, ¿ya? Siempre lo que a uno le piden, que de repente es difícil de cumplir, es que uno ojalá pudiera cobrar más dinero al principio. Aquí, por ejemplo, en esta etapa. Aquí, o sea, aquí los primeros montos, tratar de recuperar el máximo de dinero posible, ¿ya? En los primeros periodos. Y después, los periodos, ¿no es cierto?, al final, que fueran un poco más bajos, ¿ya? Aquí se da una situación totalmente, ¿no es cierto?, opuesta, ¿ya? Vamos a ver cómo nos va en lo que es nuestra obra, al ver después, ¿no es cierto?, porque esta semana, recuerden que solamente tienen que entregar lo que es la carta GAN para ver si nos ajustamos a la fecha y después, ¿no es cierto?, vamos a tener que ver cómo va a ser el equilibrio en cuanto a lo que es el flujo de caja y ver esa parte, ¿ya? Ahí. ¿Ven? ¿Se dan cuenta que queda simpático, ¿no es cierto? Ahí los gráficos para poder ser. Entonces ahí tenemos nuestro flujo ahí completo. ¿Alguna duda? Ninguna, doña Ana. El resto del público, ahí. No, no tenemos todavía un periodo definido, don Peter, exactamente. Solamente lo que nos interesa es poder que ustedes
cuál va a ser, ¿no es cierto?, obviamente la misión. En el fondo, bueno, la próxima semana, la idea es que ustedes puedan hacer esta tabla, exactamente, pueden avanzar con esto y dejar, ¿no es cierto?, esta parte de lo que está acá, ¿ya? Y lo que pasa es que tenemos que ver cómo va con la carta GAN. Si la carta GAN, recuerden que tenemos que ajustarla a lo que sean menores, ¿no es cierto?, a 100 días. Esa es la parte principal, ¿ya? Ahora, dado que algunos compañeros, ya varios me han hablado de que con la malla que tenemos y, ¿no es cierto?, con la duración que yo les di, se supone que estamos ajustándonos a una cantidad de menos días, o sea que estaría bien, esa, ¿no es cierto?, lo deberíamos dejar tal cual, ¿ya? Entonces, ahí ya la próxima semana vamos a poder, claro, decir, sí, pero por lo que ya, como digo, me han comentado, se supone que estaríamos bien, ¿ya? Así que estaríamos dentro, dentro de un periodo, digamos, que es bastante bueno, o sea, entre 75, 80 días, parece que algunos le dan ahí, que como les digo, es óptimo porque así nos deja unos días de holgura. Y por lo que hemos conversado, también he conversado con otros colegas, estamos también dentro del, estamos bien, o sea, no, para nada. Nelson, pero revisa bien la malla, revise, pero acuérdese que yo le di, usted tiene que guiarse por lo que le envié, ¿no es cierto? Recuerden que yo le di acá, recuerden que yo le envié, estas son las duraciones oficiales, estas son las duraciones oficiales que están acá, que yo se las envié. Y aquí está, ¿no es cierto?, lo que es secuencia, la secuencia. Entonces, a lo mejor ahí tiene un problema al traspasar lo que es la secuencia a lo que sería Project, ¿ya? Ver si alguna quedó libre, no sé, ahí habría que ver, porque alguna, ya, perfecto, muy bien. Entonces, ahí habría que revisar, porque si le da, ¿cuántos días le da? Porque si me dice que le da, por ejemplo, 200 días, hay algo que está... no, está bien, pues. No, pues 78. Sí, que le dé entre 78 y 80, puede ser porque algo esté ahí nomás, pero está bien, pues. Ya, hay dos ítems, claro. ¿Por qué? El poste de refuerzo de hormigón, ya, eso, ¿no es cierto? Correcto, muy bien, ¿no es cierto? Ya, el poste de refuerzo de hormigón y la ubicación entre, no, y hay otra más, entre 8.3, claro, el poste de trasladar, que eso sí que el poste de trasladar debería estar antes de hacer la vereda. Entonces, nosotros podríamos enlazar, ¿no es cierto?, antes de la vereda, y ahí hay que ver, ¿no es cierto?, por eso lo dejamos libre esta, porque se supone que puede ser en cualquier momento antes de eso, ¿ya? Antes de eso. Entonces tendríamos que ver ahí, tendríamos que ver cómo vamos. O sea, ahí hay que ver, ahí ustedes coloquen, ese es libre, queda libre para ustedes. Y hay uno que no tenemos también, que corresponde a la acera, esta acera, que si uno la ve, está libre. Fíjense, voy a disminuir para que se pueda ver acá. Aquí, la acera, ¿no es cierto?, de hormigón, esta, ¿no es cierto?, después de esta, se supone que no viene ninguna, pero ahí deberíamos enlazarla porque primero vamos a hacer la acera de hormigón y después vamos a hacer la acera reforzada, ¿ya? Entonces también aquí en S7 nos quedó Ana, dígame. Profe, lo que pasa es que en esas partidas que usted habla, yo también me di cuenta de eso. Pero yo, por ¿Ya? ejemplo, busqué la partida que generaba eso o que estaba antes de esa partida. Que si usted ¿Ya? fija en las columnas de arriba, entonces a la larga me dio esa partida. Pero Sí, la que pues. no puse fue la 8.3 y la 8.5, que fue la que yo envié el trabajo sin esas dos partidas. Que está acá. Exacto, porque usted, de hecho, ni siquiera la marcó la 8.5 y no está por ningún lado. De hecho, selecciona y se va a dar cuenta que no está por ningún lado.
Sí, no, sí, aquí la estoy viendo, porque la 8.5 no tiene No está, no te la ninguna. genera ninguna tampoco. No, no, pues no tiene ninguna. Y ese Ujú. refuerzo de hormigón, se supone que corresponde a, si nosotros vemos, ¿no es cierto?, lo que es el refuerzo de hormigón, eh, ¿cómo celebró el Día de la Mamá, doña Ana? ¿La festejaron? Ah, sí, me festejaron, profe, pero Qué como bueno. dije anteriormente, mi abuela está con COVID, entonces tuve que ir a dejarle unas cositas y estaba así como bajoneada. Ah, ¿y está mejor o Pero no? ¿Cómo está? un poco mejor, pero se ahoga mucho. Así que Ya. Pero no está hospitalizada. no está en la casa, pero no está comiendo nada. Y llora todo el día, Ah, entonces en vez, en vez de que solucionar el problema donde se achaca más, es peor, po. sí, claro, pues se empieza a complicarse. Está, Sí. ah, No, sí, no, es que nosotros no podemos entrar, no podemos entrar. Ella le vamos a dejarle comida nomás y ella se la come, pero no está comiendo nada. Le llevé naranja, le hemos llevado, pucha, no sé, jalea y no, nada. No, le llevé no, agüita tiene que, de distintos sabores, que donde no siente los sabores, siente asquerosa la comida y no come. Así que esperando. puta, que no, tiene que comer, po. Eh, Estoy viendo dónde está ese refuerzo. es que no se le puede dar cualquier pastilla porque sufre de hartas cosas, pues entonces yo no puedo llegar y medicarla. No, 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 no no se puedo. puede, O no. sea, lo único que le compré un paracetamol más fuerte de 1 gramo, porque le duele mucho la cabeza, pero más allá no puedo. No, es complicado. Sí, ese muro de, tiene que, ¿no es cierto? Claro, tiene que echarle un vistacito a la persona a ver qué onda, po. Sí, Sí, pues, tiene ese profe, por muro de eso refuerzo. Ya, pero eso, bueno, ahí la próxima semana yo le voy a tener una respuesta con respecto a esas dos actividades, ¿eh? Pero eso podría ya, hacernos cambiar un poco, ¿ya? Es que no las podemos colocar al último porque no sabemos si ese muro de refuerzo tiene que ir antes de. Es que no, ese es pues, el tema, po, que que te puede no, parar la partida, pues no podéis ponerla al último, no sabía en claro, qué no vamos. podemos, no sabemos qué. El póster sí puede uno ponerlo, El poste, claro, puede ser antes de cualquier cosa, digamos, po. sí, pues Pero, no interfiere en ninguna partida, pero eso sí, pues, sí, ya, ahí vamos a ver puede no dónde dejar avanzar la otra. está, que es Entonces el no lo muro va a de bajar refuerzo. puntos si le entregamos menos esas dos. No, 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 Ah, no, ya, para profe. nada, po. No, no, no. Porque hay que, como le digo, hay que solucionar esa parte, así que no hay problema. Ya, Ya, y lo que yo entendí de la clase, profe, tenemos que entregar los estados de pago que usted los puso ahora en la clase para la otra semana, ¿no? no, solamente un avance, después yo se los voy a pedir con más completo porque primero tenemos que tener la carta GAN bien. Entonces tenemos que trabajar con respecto a una carta GAN buena. Sí, pero no sabemos cómo Entonces, tenemos nosotros las cartas, así que pero por eso se la voy a entonces entregar no yo lo la voy a próxima semana, avanzar po. tanto. Ya, Pero por eso la ya, próxima profe. semana yo se la entrego y ahí ustedes tienen que hacer el flujo de caja en base a esa carta GAN, po. O sea, por lo menos darle un visto bueno a la que ustedes han entregado. Ya, profe, gracias. ¿Ah? Bajo esa corrección. Ya, ok. Ya. Entonces, sería eso, pues, jóvenes. Avancen, ¿no es cierto? Como les digo, hasta este miércoles, nuevamente, entrega de lo que es la carta GAN, ¿ya? Ahora, ver bien, ¿no es cierto? Tal como dice, ¿no es cierto, doña Ana, que hay dos actividades que son la 8.5, el refuerzo hormigón, bueno, y el poste, ¿no es cierto? Que nosotros lo tenemos como stand-by porque puede ser ubicado antes por ABA, siempre por ABA, sí, por ABA, mensaje interno, ¿ya? Para que lo podamos tener. Y el próximo lunes comentaríamos y veríamos, ¿no es cierto? Ya esto lo que hicimos hoy día,
que es el tema de lo que es los gastos, no sé, o sea, el flujo, ¿ya? Del flujo de lo que tenemos. ¿Ya? Ahora, eso es lo que le iba a comentar, porque de acuerdo a los costos, ¿no es cierto? Sí, sí, Gabriel. La otra ya la subí, está, ¿no es cierto? Ya está en el sistema. Esta, ¿no es cierto? El flujo, hay que tener cuidado con los estados de pago, porque nosotros tenemos, ¿no es cierto?, gastos generales que cubrir. Entonces, si no alcanzamos a pagar los gastos generales, tendríamos un gran problema. Ahí, ¿no es cierto?, se nos genera un problema mayor. Entonces, bueno, eso lo vamos a hacer, lo vamos a analizar cuando ya tengamos listo la parte de lo que son la carta GAN y ahí podamos ver qué pasa con los flujos de pago. ¿Ya? Ya pues, estaríamos entonces. Nos vemos la próxima semana. Avancen, ¿ya? Y mañana feliz día del alumno. Tienen el martes libre en la tarde, recuerden. Estamos. Nos vemos también a ustedes. Chao, doña Ana. Profe, el día del alumno debería ser todo el día porque los de la tarde van a tener libre. Mi marido me hace burla, Ya. Ya, pues, y usted, pero tiene la mañana, usted va a tener de las 2 de la tarde libre, pues. pero tengo toda la mañana con clase, pues, profe. Pero la mañana no es nada, pues. Además que ellos son los que van a quedar atrasados, pues, ¿ve? Así que no, ustedes saquen la Ah, pica no, que sí, ellos en son los que eso van a quedar tiene atrasados. razón, tiene razón. ¿Ve? No, ya, profe, Ya, cuídese que esté vamos, bien. listo, nos Mañana los vemos igual. vemos. Ya, Ah, chao, mañana chao. no los vemos, pues. No nos vemos, ¿ve? Ahí. Ya no los vemos, pues. No tenemos No, clase a la pues, tarde. no, Ay, pues. entonces hasta el próximo lunes. La Ya, próxima lunes, cuídese. ya. Igual, chao, chao. 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 Todo por ABA. Todo, ¿no es cierto?, debe ser ingresado por ABA. Hasta el miércoles. Miércoles. Ya, que estén bien. Nos vemos.